Jueves 12 de octubre. Pablo y los Gálatas. Por más claros que fuesen los consejos, había quienes buscaban seguir su propio camino y continuaban promoviendo que los gentiles guardaran las tradiciones y las leyes judías. Para Pablo, esto llegó a ser un asunto muy serio, es decir, no era trivial ni tenía que ver con las sutilezas de la fe. Se había convertido en una negación del mismo Evangelio de Cristo. Escucha Gálatas capítulo 1 versos 1 al 12. ¿Con cuánta seriedad trata Pablo el problema que afronta en Galacia? ¿Qué debería decirnos esto sobre la importancia del tema? Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el fervor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Como se mencionó anteriormente, fue la situación en Galacia lo que en gran medida motivó el contenido de la carta a Roma. En la epístola a los romanos, Pablo desarrolla aún más el tema de la epístola a los Gálatas. Algunos creyentes judíos alegaban que la ley que Dios les había dado a través de Moisés era importante y que los conversos gentiles debían guardarla. Pablo estaba tratando de mostrar el verdadero lugar de esta ley y su función. No quería que esta gente se instalara en Roma, como lo había hecho en Galacia. Es una simplificación excesiva preguntar si, en Gálatas y Romanos, Pablo está hablando de las leyes ceremoniales o de las morales. Históricamente, el argumento era si los conversos gentiles debían circuncidarse y guardar o no la ley de Moisés. El Concilio de Jerusalén ya se había pronunciado sobre esta cuestión, pero algunos se negaban a acatar esa decisión. Algunos interpretan que las cartas de Pablo a los Gálatas y a los romanos demuestran que la ley moral, los 10 mandamientos, entre paréntesis, o en realidad solo el 4º mandamiento, cierre de paréntesis, ya no es obligatoria para los cristianos. Sin embargo, estos intérpretes no captan la esencia de las cartas y pasan por alto la perspectiva del contexto histórico y de las cuestiones que Pablo encara. El apóstol, como veremos, enfatiza que la salvación es sólo por fe, y no por el cumplimiento de la ley, ni siquiera la ley moral. No obstante, eso no es lo mismo que decir que la ley moral no debe guardarse. La obediencia a los 10 mandamientos nunca fue un problema. Los que hacen de esto un tema están releyendo en los textos un asunto contemporáneo que Pablo no estaba tratando. ¿De qué modo podemos responderles a los que afirman que el sábado ya no es obligatorio para los cristianos? ¿Cómo puedes mostrar la verdad del sábado de una manera que no comprometa la integridad del evangelio?